Hola, mi nombre es José Darío Gutiérrez, director de Proyecto Bachué, proyecto que iniciamos hace ya 12 años con mi esposa María Victoria Turbay, con la intención de hacer un esfuerzo por darle circulación, reconocimiento y puesta en valor al arte colombiano. Por el periodo al que nos referimos, pues hay muchas manifestaciones, hay muchas referencias al poder militar, porque bien sea directamente o por interpuesto presidente, el respaldo, la legitimidad del poder está sentado en el poder militar, y llama la atención, ya digamos como una solución gráfica, se utiliza un interruptor para señalar que el país sigue en buenas manos, partiendo de una imagen indígena del país que incluso es tomada, que es donde aparecen esas relaciones de la época del libro de Bostelmann sobre Latinoamérica, y termina en esa alianza para el progreso que se impone al final de la Segunda Guerra Mundial y que inicia Kennedy en los años 60 para el mantenimiento de la presencia norteamericana en Latinoamérica. En el periodo también hubo reflexiones sobre las condiciones de género y de identidad, con reflexiones pues, muy potentes, muy tempranas, de finales de los años 60, principios de los 70, también muy relacionadas, digamos, con la crítica a las manifestaciones livianas de la cultura popular, bien sea refiriéndose a artistas de cine o de la realeza, confrontándola con condiciones personales, digamos, fuertes, reflexiones sobre la espiritualidad y la efusividad religiosa, el género, bien sea en la manifestación de transvestismo o de transgénero o de homosexualidad. Uno de los artistas más reconocibles y que recientemente, digamos, ha tenido mucha presencia a raíz de su reciente fallecimiento es Antonio Caro, quien resume muy bien el periodo, y por eso es que se le exalta al haber combinado esa condición o esa denuncia imperialista, al haber combinado la tipografía de Coca-Cola con Colombia, porque por lo menos en Colombia sentimos que hemos tradicionalmente sido muy obedientes a los intereses norteamericanos, nos preciamos de ser el mejor aliado de los Estados Unidos en América, y Antonio refleja en el año 76 esa condición mejor que ninguno. Otra artista muy interesante de la época es Clemencia Lucena. Es la excepción realmente, o una de las excepciones más claramente marcadas son las de Clemencia Lucena, que sí se define como una artista en donde el ejercicio de su actividad debe corresponder a una actividad, un activismo político directo. Entonces exige de sus colegas una matrícula política partidista o de grupo para obtener un fin específico o ser parte del movimiento para llegar al poder. En general, los demás artistas, a pesar de sus creencias y de sus compromisos políticos y sociales, no se sienten cómodos siendo militantes de un partido y mucho menos siendo instrumentales de los propósitos de ese partido, lo que generó, como es natural en esa época, cualquiera que se fueran los compromisos, muchas disputas entre las distintas facciones de activismo político. Cuando suceden situaciones como este afiche de María Cano, que no es afiche, es un impreso que se hizo para conmemorar un centenario de la actividad sindical, haciendo referencia a una líder de los años 20, y se apoyaba en ese renacimiento o ese resurgir o esa potencia del sindicalismo a finales de los 60, principios de los 70. Se hace esta impresión para conmemorar la vida de María Cano.
Un artista que nos ha interesado mucho porque, aparte de su militancia política o de su actividad política, su obra individual la refiere en una larga serie de unos 8 o 10 fotoserigrafías referidas a la condición de los niños en la calle en Colombia, denunciando esas situaciones del niño en la calle, del niño que huye de su casa porque se siente maltratado, porque no tiene alternativas y forman esas pandillas que finalmente son como manadas que sobreviven en las alcantarillas o debajo de los puentes y que son objeto de persecución y maltrato de la policía en unos casos. En otros casos lo confronta con las publicaciones que se ven frente con el valor que se le da a las sociedades protectoras de los animales, a las manifestaciones sociales en las ferias, en los concursos de caninos, confrontándolo frente a la condición de los niños de la calle o denunciando situaciones pues absolutamente injustas que son publicadas en la prensa de una niña que muere de hambre. Entonces, Clemencia, digamos que asciende en esa protesta social reclamando, reclamando sobre la condición de los niños de la calle, que en los años 70 era una condición muy fuerte en las calles de Bogotá y de Medellín. Y es el caso de la obra de Humberto Giangrandi, que en una actitud casi que boyerista mira para el lado de su casa y encuentra y documenta el día a día de un inquilinato donde la vida en común que se da para esas familias que comparten esa vivienda en sus diferentes habitaciones es el lavadero. El lavadero de ropa es como la actividad donde comparten, donde las mujeres pasan la mayor parte del día, donde los niños juegan, etcétera, etcétera, y que él luego, digamos, la hace en estos monotipos que para el que los ve, digamos, no es tan evidente la condición, pero muestra realmente las posibilidades de un lenguaje plástico para referirse a esas condiciones humanas, digamos, tan precarias. Y este monotipo, digamos, de un artista muy fuerte en grabado, muy fuerte en pintura, me parece que es absolutamente maravilloso porque igualmente corresponde como a ese espíritu expresionista de la época que lo realiza, para mi gusto, de una manera magistral. Está, por ejemplo, esta cara que es tomada del libro de Enrique Börstemann, Contextos de Carlos Fuentes sobre América Latina, en el año 72, que muy rápidamente se empieza a utilizar en distintas obras gráficas de la época. Entonces empezamos a encontrar con cierta regularidad que el artista hace unas asociaciones y trae unas imágenes que ya vienen cargadas de un determinado contenido y las utiliza o las traspasa a otro medio, las apropia y que exigen como esa necesidad de indagar casi que por cualquier elemento que pueda contener una obra gráfica. Otro caso muy de esa serie de situaciones de uso de imágenes que vienen con una carga es la de Roberto Pisano con el uso de esta fotografía. La base es una fotografía que está publicada en un libro sobre la violencia que en esa época pues, respondía a la investigación sobre la violencia en Colombia, sobre la documentación de la violencia en Colombia. Hablando en términos de obra gráfica, funciona como una carpeta. Es decir, cuando un artista plantea una carpeta, difícilmente podemos entender el mensaje o la propuesta del artista si no la vemos completa.
La obra completa no se ha visto nunca porque adicionalmente, por razones de estética o de simplicidad, no se conservaron o no se ven los textos que acompañan esa carpeta, que son los textos del Popol Vuh, es decir, ese catecismo prehispánico que es una llamada muy concreta a lo que posiblemente puede ser la relación entre una violencia de la naturaleza humana o del ser humano y luego sus manifestaciones contemporáneas. La obra que se ha escogido como imagen de la invitación es esta obra de Augusto Rendón, donde muy claramente pretende concluir el resultado de ese acuerdo bipartidista en términos de fracaso de control de la violencia. Es decir, el Frente Nacional no acaba con la violencia, sino que esa violencia se perpetúa, se mantiene durante esos gobiernos de alternación política y lo manifiesta con la redistribución, el reordenamiento y la redistribución de los colores de la bandera de Colombia. Bernardo Salcedo en Colombia, que con su formación de arquitecto se convierte en el pionero del arte conceptual en Colombia, utilizando lenguajes muy directos de la publicidad, que es su oficio principal, y que reflexiona o critica sobre la condición de Colombia, donde vemos que esos intentos nacionalistas de crear un ideal se van rompiendo de frente a las realidades que nos acompañan, ¿no? Ojalá nos pudieran acompañar aquí en el Museo de Grabado del IGNA en La Molina. La muestra va a estar abierta desde octubre 8 hasta el final del año.